Hola, hola, bendiciones. Soy el pastor Omar Parma y les doy la bienvenida a la serie Hechos de los Apóstoles. Muchas gracias por dedicar este tiempo a aprender más de la palabra de Dios. Hoy tenemos la primera prédica de esta serie, Propósito y Poder. En las próximas semanas veremos cómo se desarrolla la historia de Dios, cómo se mueve en el planeta y cómo se sigue moviendo aún hoy. El libro de los Hechos es uno de los libros más largos del Nuevo Testamento, pero no quiero que eso los intimide, porque es una de las narrativas más apasionantes que hayan visto o escuchado en sus vidas. Es una historia real del poder milagroso de Dios y en ella hay algo para ustedes. Hay una promesa increíble para cada creyente y para ustedes. Mientras estudiamos el libro de Hechos, verán que hay un propósito muy claro. Un fuerte propósito para cada cristiano. Y verán que hay suficiente poder para cada creyente. Eso también los incluye a ustedes, a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Uno de los primeros registros acerca de Jesús de Nazaret, su vida, muerte, resurrección, fue escrito por un hombre llamado Lucas. A este escrito lo conocemos como el Evangelio según San Lucas. Pero Lucas continuó la historia en un segundo volumen, llamado el Libro de los Hechos. Sí, Lucas es quien escribió Hechos de los Apóstoles y fue un seguidor y testigo presencial de Jesús. Eso significa que él estuvo presente durante el ministerio de Jesús. Él es un testigo presencial de los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús, sus enseñanzas, los milagros, la muerte, la resurrección y también de lo que hizo después de haber resucitado. ¿Saben? Pablo se refiere a Lucas como el querido médico y lo presenta como alguien que se mantiene fielmente a su lado en un momento en que la mayoría de los otros cristianos lo habían abandonado. ¿Cuándo? Durante el segundo encarcelamiento en Roma. Lucas es doctor. Esto significa que él es muy detallista. Se nota en el Evangelio y en el libro de Hechos, él nos da detalles, nombres, lugares, contextos, capas que nos ayudan a profundizar en la realidad. Esta realidad de que esta historia de la iglesia es también nuestra historia. Si el primer volumen de Lucas describe todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, podemos asumir que este segundo volumen narra lo que siguió Jesús haciendo y enseñando por medio de su Espíritu después de su ascensión. De hecho, si vuelven a los Evangelios y a la narrativa de la crucifixión de Jesús, el relato de Lucas nos da la información más detallada sobre lo que le sucede a alguien cuando es crucificado y muere de esa manera. Él nos da muchos matices, colores y mucho detalle, mucha información, y todo esto nos ayuda porque se trata de historia. Pero es más que historia, es la palabra de Dios para nosotros hoy. Y solo quiero que pensemos en el milagro que tenemos en nuestras manos. No solo es tinta en una página, es inspiración de Dios en la página. Eso es lo que es las Escrituras. Y la Biblia dice acerca de sí misma que toda Escritura es inspirada por Dios. En 2 Timoteo 3:16. Esto significa que esto que tenemos en las manos, la Biblia hoy, es inspiración de Dios. Así que antes de comenzar con el capítulo 1, quiero que hagamos una pausa y que podamos orar. Orar por ustedes y orar con ustedes. Y que únicamente recibamos lo que Dios está hablando. Que abra nuestros ojos, nuestros oídos, para ver, para oír, para saber lo que nos está diciendo hoy. Padre Celestial, quiero darte gracias porque hoy podemos estudiar y aprender lo que dice tu palabra en el libro de los Hechos. Te pido, Señor, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, para que podamos aprender, entender y obedecer todo lo que tienes para decirnos en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es una historia real del poder milagroso de Dios. Me encanta llegar a leer historias
siempre me entusiasma cuando leo diferentes historias, pero esta es una historia que tiene que ver con nosotros. Y hay una promesa increíble para cada creyente y para ustedes, los que vamos a estudiar este texto, hay también un propósito. Es decir, que Dios tiene en esta historia una promesa, pero también un propósito. Y en ese propósito vamos a entender para qué estamos aquí en la tierra. Y hay poder suficiente para que podamos cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y eso es maravilloso y nos anima en este día. Mira, quiero decirte que sé que Dios obrará con su poder en nosotros en este día y en los próximos días. Quiero animarte a que puedas leer Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a ver algunos versículos. No tenemos tanto tiempo para ver todo el capítulo. Hoy vamos a ver algunos versículos. Pero sabes, yo quiero animarte para que vos en casa puedas seguir la lectura semanalmente. Y esto va a bendecir tu vida. Y aprovecho esta pausa para saludar a todos los que están en Facebook, en YouTube. Que el Señor te bendiga. Gracias por conectarte y oramos también que esto sea de bendición para todos. Hechos comienza con los discípulos que están con Jesús. Jesús ya había resucitado y ahora ellos están compartiendo con Él. Jesús, como hablamos la serie pasada, después de resucitar, ocupó mucho de su tiempo para enseñar las Escrituras. Para Él era muy importante que los discípulos entiendan los propósitos definidos en la palabra para que ellos puedan vivir ese avivamiento espiritual. Un escritor dice que las alas del avivamiento están empoderadas con la sana enseñanza bíblica. Si algo va a despegar y va a volar cerca del Señor, será anticipadamente cuando ponemos en el centro la palabra del Señor. Sabes que durante semanas Jesús estuvo resucitado y Él trató de conectar con muchas personas para que más personas puedan ver y entender que Jesús había resucitado. Y esto es emocionante porque Jesús les hace una promesa. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar con esa promesa. Y recuerden que dijimos que en el libro de Hechos hay una promesa para cada uno de nosotros, no solamente para aquellos discípulos que estaban en aquel momento. Y vamos a leerlo con las letras rojas. Vieron que hay algunas Biblias que tienen las letras rojas, significa que son palabras ¿de quién? De Jesús. En Hechos, letras rojas. ¿No era que solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los evangelios aparece Jesús hablando? No, también lo tenemos en Hechos, a Jesús con letras rojas hablando a nuestras vidas. Pero ¿qué les parece si leemos entonces Hechos capítulo 1, desde el 1, una lectura hasta el verso 11? Vamos a leer un poquito más de lo que teníamos planeado, pero esto es palabra del Señor. Hechos capítulo 1. Dice lo siguiente: estimado Teófilo, en mi primer libro, el Evangelio según San Lucas, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban,
Fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Y de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Una promesa que está justo delante de nosotros. ¿Sabes? En el versículo 4 dice lo siguiente, lo leemos de vuelta: no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Ellos estaban ya listos para salir, pero es el propio Jesús que les dice: no quiero que se adelanten. Y en los próximos versos vamos a ver de qué se trata esa espera. ¿De qué se trata ellos que estaban esperando? Pero también pienso que todos nosotros de alguna manera hemos vivido esperas. Y no todas las esperas son fáciles. Muchos de nosotros hemos vivido esperas tensionantes, difíciles. Algunos están esperando por años que Dios sane tal vez una enfermedad. Algunos están esperando la conversión de un familiar. Algunos están esperando el sueño de tener la casa propia. Algunos están esperando el idóneo o la idónea. Y Dios muchas veces, aunque nosotros queremos salir rápidamente, el Señor nos dice que esperemos. Salgo a pasear con mi perro Upo Moné, y con la correa, y tenía un problema con él porque cuando le pongo la correa se vuelve loco y empieza a correr y quiere salir así como loco, y no quiero estar así en la calle con el perro. Entonces me empecé a mirar algunos videitos de YouTube, la gran academia y universidad que existe por ahí. ¿Cómo hacer para que tu perro no te estire la correa? Bueno, la primera opción que me daba no me sirvió porque salía a pasear sin correa, no me sirvió. Bueno, la segunda, tenían ejercicios. Lo primero que decía era: inmediatamente que le pongas la correa, no salgas, porque si él está todo excitado y quiere correr, está muy acelerado. Hacé lo que espere. Y después cuando le puse la correa, me di cuenta que el ansioso era yo. Yo quería salir, ¿verdad? Y yo quería irme. Y me costó un montón esperar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, hasta que el perro se cansó y se quedó tranquilo. Ahí se acostó con su correa puesta. Y cuando estuvo tranquilito, dije: bueno, ahora es el momento. Me paré, di un paso y ¡brum!, me tiró de vuelta. Uy, Señor amado, dije, ¿cómo es este tema para aprender? Bueno, había técnicas, empecé a enseñarles poco a poco a no estirarle la correa y a saber que cada vez que la estira íbamos a caminar en la dirección opuesta. Si él caminaba para allá y estiraba, yo lo daba vuelta y lo llevaba para allá. Y si él caminaba y estiraba, lo llevaba de vuelta. Hasta que él entendió: si estiro, no avanzo. Entonces no tengo que estirar, tengo que caminar al lado de mi amo. Y si él dobla, yo doblo. Y si yo me voy para otro lado y quiero ir allá y estiro, él me va a llevar para el otro lado contrario. ¿Sabes qué? Yo estudié en el Instituto Bíblico recién salido del colegio. Terminé el colegio, me fui al Instituto Bíblico, aparte trabajaba y aparte estaba en la universidad. Y estudié. Yo quería hacer la experiencia de internado. Ese era mi sueño. Toda la vida yo quería ser un estudiante de Instituto Bíblico internado. Pero no podía. Yo trabajaba en una estación de servicio de 10 de la noche a 6 de la mañana, o sea, toda la noche. Además estudiaba en la facultad porque tenía que pagar las cuentas. Mis padres me habían dicho: excelente, hijo, a los 12 años, ánimo en tu vida, es bueno que también aparte de estudiar trabajes. Entonces desde chico aprendí a trabajar. Pero mi anhelo y mi sueño era ir a estudiar, era estar internado en un instituto bíblico. Y empecé el Instituto Bíblico, pero no pude hacer la experiencia de estar internado ahí y vivir ahí, porque hacía mi vida de trabajo y otras cosas. Y después me casé, empezamos a servir al Señor, siempre con un trabajo aparte para sostenernos nuestras vidas. Y mi anhelo siempre era: Señor, ¿cuándo me das a dar la oportunidad de estudiar en un Instituto Bíblico, ahí en un internado, full time estudiante? Señor, yo quiero tener esa experiencia. Y siempre recibía de parte del Señor la misma respuesta: espera, espera. Señor, yo quiero esperar. Y pasaba 1 año, 2 años, 3 años,
servíamos a full con Mari, fuimos misioneros con el abogado, en otras cosas, cometimos un montón de errores, aprendimos, lloramos. Y yo decía, Señor, yo quiero tener la experiencia. ¿Y sabes qué me decía? Espera. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 11 años. Espera. Y yo pensé, por muchas veces ya quería soltar ese sueño, pero hace muchos años estábamos en Santa Rita, Alto Paraná, y estaba el pastor Víctor Val y Alfred Neufeld, y estábamos en una ronda charlando, y me dijeron, Omar, ¿por qué vos no vas a estudiar con tu familia el Instituto Bíblico Asunción? Y haces una inversión de tu tiempo. Vos trabajás el 70, 80% en empresas y en actividades, y el que te queda haces obras en el ministerio. ¿Por qué no haces al revés? Un fuego comenzó a arder en mi interior. Mari sabía que por muchos años ese era mi anhelo. Pero Dios me decía, no es el momento, no es el momento, no es el momento. Y muchas veces me había tentado a estirar de la correa e intentar ir igual, aunque me duela. Y el Señor me decía, espera, espera. Y no era fácil la espera. Y después nos fuimos a estudiar al Instituto Bíblico. Al final no pude ser estudiante 100%, porque tenía que trabajar también. Ya tenía 2 hijos. Y entonces fui estudiante casi full time. Los lunes me iba a trabajar a Campo 9, nos levantamos tempranito a las 3 de la mañana, volvía a las 11, el martes en clase, y en la semana hacía algunos trabajitos para sostener nuestra familia, y fue una hermosa experiencia. Para mí, yo ya tildé la opción de vivir en un internado, porque realmente lo pude hacer. Y esto de las esperas es algo que les tocó a los discípulos, que Jesús les dijo, esperen. Pero también es algo que probablemente te tocó a vos. Y Dios siempre tiene una razón para hacernos esperar. Y la razón detrás de esa espera es poderosa. Y lo vamos a aprender en la próxima predicación que va a venir. Pero les quiero dar un adelanto para que podamos entender de qué se está hablando. En el corazón y en el alma del libro de los Hechos hay algo hermoso para cada uno de nosotros. Y ahí comprendemos que cuando Jesús nos habla y nos dice que tenemos que esperar, es porque hay algo que Dios quiere formar en nuestros corazones. Y hay algo que Él quiere hacer para usarlo para los propósitos hermosos del Señor. Y esta es la razón por la que Jesús dice que esperen la venida del Espíritu Santo, el Dios Espíritu que viene. Y mientras esperaban, Jesús quería que mucha gente lo viera a Jesús y pueda convencerse de que la historia de la salvación era real. Saben, en esta serie tendremos 8 predicadores, 8 predicaciones. Tendremos 4 predicadores y un viaje maravilloso que vamos a emprender juntos, tomados de la mano del Señor. Pero no los voy a hacer esperar hasta el final para llevarlos al corazón, al alma del libro de los Hechos. Y quiero que lo veamos acá y ahora en este momento, Hechos capítulo 1, verso 8. Y esto es lo que Jesús les dijo, otro de los versículos en rojo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Él les dijo, están esperando el poder que los va a capacitar para cumplir el propósito que ya les acabo de dar. El poder vendrá a través del Espíritu Santo y ese poder los va a facultar para cumplir lo que les he mandado. Y lo van a poder hacer acá, más allá y hasta lo último de la tierra. Dios nos está dando a todos y a cada uno de nosotros un propósito para nuestras vidas y también nos está dando el poder para llevar a cabo ese propósito de salvación de muchas personas y de vida eterna. Ustedes serán mis testigos. Esta es la palabra que sobresale en este texto. Pensemos en qué significa un testigo. Significa que seremos para el mundo el megáfono que lleva las buenas nuevas de salvación a tantas personas que no conocen la palabra. ¿Saben
que en el centro del Evangelio está la cruz de Cristo, pero la fuente del poder del Evangelio es la tumba vacía. Y Jesucristo, caminando en esos primeros días antes de ascender al cielo, les estaba mostrando con claridad que Él era la historia y Él era también el mensaje. En Lucas 24, 36 se lee que después de su resurrección, Jesús se apareció a los 12. Pero además de parecerse a los 12, en otra oportunidad la Biblia dice que se apareció a 500 personas más. Y Él permaneció varios días en el mundo para que la gente lo vea y para que la gente crea. Y Dios quiere que ustedes, que nosotros, que cada uno de nosotros experimentemos ese mismo poder. Porque el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, dice la palabra, que habita en su pueblo y en cada uno de nosotros. Miremos con más atención este versículo, Hechos 1:8. Miremos y aprendamos 4 principios. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, donde estaban, como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Acá hay 4 cosas que quiero que veamos en este versículo. Lo primero es la autoridad que tiene Jesucristo. En el Evangelio de Mateo leímos que Jesucristo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Jesucristo acababa de resucitar de los muertos. O sea, Él venció a la muerte, Él tiene autoridad. Él venció el pecado, Él tiene autoridad. Él venció la tumba, Él tiene autoridad. Él está vivo. Por eso, el que habla y el que comisiona tiene autoridad. En muchas ocasiones, a veces pasa entre hermanos, en la familia, que uno le quiere dar una orden a otro. Andá a hacer esta cosa, andá a lavar los platos, andá a hacer... ¿Y vos quién sos para darme esa orden? Dicen los chicos, ¿sí o no, verdad? Bueno, también nos pasa a nosotros a veces. ¿Y vos quién sos? ¿Con qué autoridad me querés mandar a mí? Bueno, Jesucristo nos manda porque Él tiene toda autoridad. Y esa autoridad fue dada nada menos que por el Padre. ¿Cómo funciona? Funciona así. Jesucristo les está diciendo: porque yo tengo autoridad, porque he vencido a la muerte, porque he vencido al pecado, porque hoy estoy vivo, por eso tengo autoridad para comisionarlos y decirles: vayan, muévanse, vayan. Y mientras van, hagan discípulos. Número 2, lo que vemos es la promesa de un propósito. Número 1, vimos que el que habla es el que tiene autoridad. Y si tiene autoridad, me puede dar órdenes. Y si tiene autoridad, es porque yo tengo la humildad de reconocer autoridad. Solo el humilde es el que puede aprender. Porque el soberbio no puede aprender. Porque el soberbio no puede otorgar autoridad, reconocer autoridad en otro. Porque siempre está pensando que él sabe más. ¿Qué sabe más? De eso sabemos mucho los argentinos. ¿Y vos quién sos para enseñarme a mí? ¿Verdad? Esa es una expresión que sale de la sangre de un argentino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera, principalmente los porteños, no todos, pero existe ahí ese aire de creerse que tiene determinado más conocimiento o cosas que los demás. Por eso impide crecer y te posiciona la soberbia en un lugar en el que estás a un paso de caerte y de ser destruido. Por eso que el Señor nos llama a la humildad de reconocer la autoridad de Jesucristo. Y aquellos que no la reconocen, es cuestión de tiempo, porque en algún momento toda rodilla se va a doblar delante de los pies de Jesucristo y nadie va a poder negar que Él tiene autoridad completa. Hoy le pueden dar la espalda, pero llegará el momento que toda rodilla se doblará, y es por eso que ya practiquemos anticipadamente nosotros doblar rodillas frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Señor de Señores es el que nos da un propósito. Tenemos una razón por la cual despertarnos. Tenemos una razón por la cual nuestro corazón late. Saben, las personas que generalmente estuvieron al borde de la muerte y el Señor obra milagrosamente para salvarlas, generalmente esas personas tienen un claro sentido de propósito.
Dicen, yo no voy a desperdiciar más mi vida en esto, en aquello, en lo otro. Ya no voy a estar corriendo en una rueda como un hámster pensando que por ahí es la cosa, porque ya entendí, Dios me dio una segunda oportunidad. Las personas que estuvieron cerca de perder su vida generalmente son personas que tienen claro su propósito, porque entienden el valor de la vida. Entienden que la vida va pasando y no quieren desperdiciarla. Y el Señor nos da una promesa de propósito. Jesús es el autor de la vida, es el Señor y nos da un propósito personal, claro, específico, que seamos testigos. Los testigos son aquellos que atestiguan, hablan en un tribunal, dan testimonio de lo que escucharon, de lo que vieron. Esos son los testigos. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que hablemos, que demos testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que Dios ha obrado en nuestros corazones, en nuestra vida, porque ya no somos los mismos. Porque el Señor está cambiándonos para su gloria y para su honra. Ser un testigo puede provocarnos temor y miedo. Puede provocarnos ansiedad, pero Jesús no nos deja solos. Y eso nos lleva al tercer punto, el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y esta es una promesa que los discípulos todavía no habían recibido. La promesa sí, pero todavía no el resultado del Espíritu Santo hasta donde leímos hasta ahora. El Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para seguir a Jesús y para obedecer a Jesús. Vivir en el Espíritu Santo no tiene que ver tanto con experiencias místicas, levitar a 10 centímetros del piso y decir cosas raras. Tiene que ver con ¿saben cómo podemos medir a la persona que es guiada por el Espíritu Santo? Porque sigue a Jesús en la vida cotidiana, sencillito. Una persona obediente a Jesucristo. Una persona obediente a Cristo que sigue las pisadas de Jesús que Él dejó claramente para que nosotros anduviésemos en ellas. Esa es una persona. Te puedes caer 10 veces, puedes agarrarte algo de la risa, puedes hacer un montón de cosas que podrían llegar a ser manifestaciones espirituales, pero ojo con confundir eso con una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida que se aparta del pecado. Una vida, ¿saben cómo reconocemos a una persona que es guiada por el Espíritu Santo? Llena del Espíritu Santo. ¿Cómo reconocemos a alguien lleno del Espíritu Santo? Cuida su boca, lo que dice. Cuida lo que dice su boca. Persona guiada por el Espíritu Santo. Porque el que retiene su boca, dice el libro de Santiago, que no hay obra más fuerte espiritual que aprender a retener nuestra boca. Y vi una vez un cuadro en la casa de un amigo de un pez que dice, si no hubiera abierto la boca no estaría acá. Y estaba el pez embalsamado ahí. Dice, si no hubiera abierto la boca. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Dios nos ha dado un propósito, nos da su presencia, nos da el poder que necesitamos para cumplir el llamado. Así que en cualquier circunstancia en que estemos, cuando estemos incluso nerviosos, cuando no sepamos qué decir, cuando en la ecuación que hacemos mis capacidades son menores a los desafíos que tengo, entonces es tiempo de reconocer que hay algo que habita en mí, que es más poderoso que yo, que es el Espíritu Santo y que viene a auxiliarme, consolarme, darme lo que necesito para ir al frente. Está disponible para tu vida ahora. Y sabe que muchos cristianos viven como si fuera que el Espíritu Santo no vive en sus vidas y lo ignoran completamente. Y es tiempo de despertarnos y tener comunión con el Espíritu Santo. Y te invito a que durante este viaje que hagamos aprendas a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. A partir del siglo II, al Espíritu Santo ya se lo empieza a poner en una posición en la historia de la iglesia en la que lo que servía al Espíritu Santo es para santificar a la persona. Y quedó como en esa posición. Con la Reforma protestante, el Espíritu Santo lo que hacía era alumbrar los ojos para que conozcamos la verdad. Y el Espíritu Santo gravitó desde la santidad, gravitó en la concepción de los cristianos, en la historia de la iglesia, en que abra el entendimiento para que conozcamos la verdad. Recién en el siglo XX
se empezó a poner foco en el Espíritu Santo. Y para sorpresa de ustedes y de la mía, los hermanos menonitas tienen alta historia y profunda historia en la presencia y en el experimentar al Espíritu Santo. Y es cuestión de leer y estudiar y aprender la historia, y ahí vamos a ver cómo los primeros hermanos menonitas tenían un fuego y estaban guiados y llenos del Espíritu Santo. Número 4, aparte de que tenemos un propósito, de que Él nos está dando el Espíritu Santo, también estamos diciendo que estamos viviendo en una etapa y un tiempo hermoso en la historia. Vivimos en la gran historia de la gracia de Dios. Y si bien cada uno de nosotros tenemos una experiencia distinta con Dios en el Espíritu, Dios nos está llamando a todos a formar parte de una familia que es inclusiva, que no, y que es exclusiva a la vez. Que es inclusiva porque está abierta, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero es exclusiva porque el único camino para llegar a ella es el Padre, y nada más, es Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. El libro de los Hechos nos muestra cómo comenzó la iglesia en Jerusalén. Y Hechos 1:8 es un bosquejo del libro de los Hechos. Los primeros capítulos nos hablan cómo la obra comenzó en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, y los últimos capítulos nos muestran cómo la obra se extendió hasta los fines de la tierra. Esta no es una historia para algunas personas. Esta es la historia de salvación de Dios para todas las personas. Es como lanzar una piedra en un lago. Y cuando lanzas una gran roca o una piedra en el lago, vas a ver círculos concéntricos que empiezan a expandirse. Y así estaba funcionando el Evangelio para alcanzar a todos, incluso a los que estaban más lejos. El Evangelio no es solamente para mí, es para ti. Es para mí. No es solamente para mi familia, es para tu familia. Pero no únicamente para mí, para ti, para nuestras familias. El Evangelio de Dios es para todos. Y es por eso que es grave cuando ya no tenemos conocidos que no son creyentes. Cuando todos nuestros amigos son evangélicos, tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque si no tenemos ningún conocido que no conoce a Cristo, ¿cómo le vamos a compartir la palabra? Y hemos malentendido santidad. Y hemos pensado que santidad significa no me junto con los pecadores. Y recuerden que a Jesús lo llamaban amigo de pecadores. ¿Será que a vos alguien te puede ver con alguien y decir que también eres amigo de pecadores? Esto me suena a alguna serie que ya tuvimos antes sobre ese tema. Es para el aquí, sin duda. El Evangelio es para el acá, pero también es para allá. Es para acá, pero es para México. Es para acá, pero es para Brasil. Es para acá, pero es para la Amazonía. 18 horitas, tranquilo. 18 horitas de pesca. Es para los pescadores que están allá también. Es para los hermanos que están en Marruecos. Es para los hermanos que están en India. Es para las personas que están en Santa Rita. Acá, Misiones. Es para los hermanos que acá están en la Chacarita. Es para nuestros vecinos acá. Que vino un vecino a la feria de Garage el otro día y empezaron a conversar y estaba tan contento y después le invitaron a la iglesia y el Evangelio también es para ellos. Es por eso que estamos en esta historia. Y Hechos 1:8 nos está mostrando lo maravilloso de la autoridad de Jesús. Él es el que delante de Él doblamos las rodillas, pero también cuando caemos de rodilla tenemos una promesa del Espíritu Santo. Al reconocer que Él es tan grande y yo tan pequeño, Él me da la promesa del Espíritu Santo. Y cuando me da la promesa del Espíritu Santo, me recuerda que tengo un propósito en esta vida. Y cuando ya tengo el propósito, salgo al mundo sabiendo que el Evangelio es para todos. Definitivamente, queridos, el libro de Hechos no será una historia de color de rosas. No todo estará tan tranquilo. En un momento vamos a ver a Pablo y a Silas en el hedor de una cárcel en Filipos. Vamos a ver sangre, vamos a hablar y vamos a escuchar de dolor, vamos a ver aflicción, vamos a ver persecución, vamos a ver martirio, vamos a ver que habrá obstáculos por superar, pero Dios proveerá
todo lo necesario para que la iglesia crezca y que nosotros podamos también ser parte de esa historia. Y nos está invitando a nosotros diciendo, ¿les gustaría ser parte de la promesa de Dios? ¿Les gustaría ser parte de aquellos que tienen propósito y claridad en sus vidas? Como aquellas personas que les mencioné, que estuvieron cerca de la muerte y hoy entienden que la vida es como una libreta en blanco. Cuando sos joven, escribís con letra grande, tachás, haces dibujos. Todavía no llenaste la hoja y ya cruzás la hoja. Y cuando pasás los 30 ya empezás a escribir un poco más ordenadito, aprovechás más los espacios. Cuando cruzás los 40, te das cuenta que estás llegando a la mitad de tu cuaderno, ¿eh? Y la tinta también se fue achicando. Y cuando seguís avanzando, ya empezás a escribir chiquito, como mi suegra, que me mandaba cartas y escribía así, y después escribía así. Y después escribía del otro lado. Y después se quedaba un espacio, todavía escribía ahí. Porque te das cuenta que la tinta se está acabando. Y que las hojas en blanco ya son menos. Y que tenés un propósito en la vida. Y lo querés cumplir, no querés vivir así nomás. Que surge, querés vivir con intencionalidad en tu vida. Es por eso que orás. Hablen con Jorgelina cuando viene y pregúntenle si estuvo de balde toda la semana, un día de estos. Hablen con ella. Hablen con la abuela Lucía, que viene acá en silla de ruedas, y pregúntenle cuántas horas estuvo mirando Netflix, pasando TikTok, practicando algunos challenges. Pregúntenle cuántas horas perdió en la semana a esas personas. Se van a asombrar, porque son personas. Por eso hablar con los mayores, los que ya pintan canas y las peinan, esos colores grises, son gente sabia, de la cual podemos aprender. Y nos podemos dar cuenta que hay propósito y claridad para sus vidas. Y ahí está la pregunta para nosotros. ¿Les gustaría tener acceso a esa clase de poder que tuvieron acceso los primeros creyentes ahí en la iglesia primitiva? Bueno, los invito entonces a conocer el libro de los Hechos. Pero acá es donde la historia hace un giro. Acá es donde la historia hace un giro. Porque ellos reciben una misión. Ellos tienen ahora claridad de lo que tienen que hacer. Jesucristo se pasa el tiempo enseñándoles la palabra. Acá está el giro justamente de la historia, porque justo después de Jesús darle la misión, les dice, me voy, chao muchachos, hasta luego. Y los discípulos dicen, ¿cómo que te vas? Estamos listos para ir a hacer la misión. Estamos ya listos para ir y predicar la palabra. Ya tengo un propósito en la vida. Ya ahora ya te vi resucitar. Estás con nosotros. Vamos juntos, hagamos la misión, prediquemos la palabra. Que nadie quede sin escuchar que Cristo está vivo y de hecho está vivo. Qué mejor que ir juntos y decir, mirá, acá está vivo, es Jesucristo. Pero Jesús en ese momento, y ese es el giro que hace la historia. Jesucristo les da una promesa, Jesucristo les da un propósito y se va. Y ellos lo ven con sus propios ojos. Y el texto nos dice que ellos estaban mirando al cielo y Jesús está vivo, está con ellos. Pero después de darle la promesa y decirle, muchachos, hay un propósito, hay una misión, vamos a ir, se va. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, me quedo con esta expresión de la mirada de ellos. La mirada de quienes miran a su héroe. La mirada, ¿cómo es la mirada de los que están viendo a Jesús? ¿Cómo es la mirada? La Biblia nos dice que sabemos cómo es la mirada de Jesús. Por ejemplo, con el joven rico, mirándolo lo amó. Pero ¿cómo es la mirada de los que están viendo a Jesucristo? Y mientras que ellos estaban mirándolo, dice el texto que fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Miraban al cielo como diciendo, para un minuto. Hace 40 días nomás estamos juntos y ya te estás yendo. ¿De qué se trata todo? Estamos entusiasmados por el plan. Entregué mis últimos 3 años y medio de vida para esto y estoy convencido de que a esto me voy a dedicar, pero no te vayas. Estamos listos con el propósito. Vamos a llevar este evangelio hasta los confines de la tierra. Y Jesús desapareció de su vista,
de sus ojos. Y mientras miraban al cielo, un ángel apareció y les dijo: Galileos, Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Sabes que la palabra Galileo ahí usada es despectiva. Después lo vamos a ver en Hechos capítulo 2. Pero ¿será que ahí la palabra que viene parte de los ángeles, después de que ellos han sido entusiasmados y llenos de la promesa del Espíritu Santo, después de que ellos entendían que tenían que tener un propósito clarísimo de predicar el Evangelio al mundo, y después de que Jesús se va, les dice Galileos, como recordándoles sus debilidades, de dónde ustedes salieron y que necesitan al Espíritu Santo? Todos tenemos alguna palabra que nos recuerda quiénes somos. Para ellos fue Galileos. ¿Qué será para vos la palabra que te recuerda de dónde saliste? Que te recuerda de que Dios tiene tanta misericordia contigo. ¿Cuál es la expresión del angelical que puede hacerte ir a reconocer que soy indigno de haber sido llamado? Y que si no fuera por su misericordia y que por su gracia y que si no fuera por el Espíritu Santo jamás podría hacer nada digno para la gloria del Señor. Para ellos fue Galileos que están mirando al cielo. Tienen una tarea por hacer, tienen un propósito por el cual están vivos, tienen una misión, ya están listos para ir. Y Jesús ascendió al cielo y de la misma manera va a regresar. Pero mientras tanto es momento que esperemos. Es momento que esperemos. Es momento que paremos y frenemos, porque estamos justo en el lugar indicado. Me encanta hasta dónde llegamos hoy en la predicación. Me encanta porque justo nos posiciona la palabra frente a la promesa. Frente a la promesa. Frente al desafío de, por un lado, soy tan humano, soy tan Galileo, soy tan desprovisto. Y por otro lado hay un propósito tan grande delante mío en el que el Señor me está ordenando que lo haga. Y me siento tan Galileo, tan pequeño frente a tanta obra por hacer de parte del Señor. Y me siento tan pequeño frente a un Dios santo, con toda la autoridad de haber resucitado de entre los muertos. Y todavía comisiona su plan para que yo participe en él. Y me siento tan Galileo. Pero también tengo la promesa del Señor, que es fiel y verdadera, que hace que mis pies tiemblen de miedo, pero todavía puedo permanecer de pie. ¿Cuántos Galileos hay hoy en esta mañana que tiemblan un poco con temor frente a lo que Dios está poniendo delante de ellos, pero que saben que no es una fuerza humana la que los está sosteniendo, que se trata de una promesa que Dios puso delante de nosotros? ¿Qué les parece si terminamos hoy de una manera muy especial? Terminamos en silencio frente a la promesa. Esperad en Jehová. Espera a Jehová. Yo no sé cuál es tu espera, pero acabamos de aprender cuál es la espera de los discípulos. Y que el Señor dice: espera en mí. Espera en mí. Quiero pedirte que puedas en este momento cerrar tus ojos ahí donde estás. Y si tienes una Biblia física, toma la Biblia como una muestra física de entender que hay palabra del Señor, que hay promesa del Señor, que hay promesa del Señor, la promesa que espera. ¿Qué tal si estamos en silencio con la intención y la humildad de que el Jesús con autoridad ahora hable una palabra fresca a tu vida? Mientras que los chicos de la alabanza se preparan y vienen, porque vamos a terminar celebrando y cantando de este Dios que hace maravillas y que es hermoso con nosotros. Escucha al Señor.
Queremos escuchar tu voz, Señor. Habla en nuestro corazón ahora, Padre. ¿Qué quieres decirnos, Señor? Estoy parado frente a tu promesa. Estad quietos y oíd. Estad quietos y oíd. El ministerio solo se puede emprender con el Espíritu Santo. No hay ministerio sin Espíritu Santo. Hay espera para la promesa. Hay propósito y claridad. Hay una misión a la que somos invitados, pero hay una espera que tenemos que tener para ser empoderados por el Espíritu Santo. ¿Sabes que hay un mundo que no conoce a Jesús? Tu vecino, tu vecina, la que atiende en el almacén, el que atiende, el que trabaja en tu casa, que no conoce a Cristo. Y tú tienes las buenas nuevas de salvación. Has visto a Jesús, estuviste con Él, participaste con Él, tienes una experiencia de vida, tu experiencia es diferente a la mía y eso nos hace únicos. Tu experiencia es hermosa y Dios dice que tienes que ser un testigo y los testigos testifican, hablan y dicen la palabra del Señor. Yo he escuchado algunas frases que dice es mejor una buena conducta que hablar de Cristo. ¿Verdad? Y como, si tienes un buen testimonio, el testimonio hablará más que tus palabras. Es muy hermoso eso. Dios nos pide que hagamos las dos cosas, no una cosa o la otra. Que tengamos un buen testimonio y después que seamos testigos y que prediquemos la palabra. Tenemos que hacer las dos cosas y llevar la palabra. ¿Sabes? Estoy viendo, Dani, estoy viendo una iglesia llena del Espíritu Santo. Estoy viendo una iglesia que abraza la palabra de Dios. Que entiende que si habrá un avivamiento será en la base de la palabra del Señor, en una sana enseñanza como Jesucristo se ocupó de hacerla, poner las bases de las enseñanzas del reino de los cielos. Y después vino el Espíritu Santo. Es como que había algo demasiado objetivo, claro, ¿no? Objetivo, había pruebas de la resurrección de Jesucristo. Objetivo, había enseñanza específica, clara, ahí con entendimiento. Pero también había algo muy particular, muy subjetivo, que era la experiencia propia de ser bautizados, de ser llenos del Espíritu Santo. La experiencia de Pablo fue diferente a la experiencia de Lucas. Y la experiencia de Wilma es diferente a la experiencia de Isra. Y todos juntos, abriendo la palabra, predicando el Evangelio, llevando la promesa, la semilla de salvación a la gente que no cree. ¿Sabes? Estoy viendo con los ojos de fe que se levanta un tiempo nuevo en nuestra iglesia, en que juntos llevamos la palabra del Señor a los que no la conocen, porque hay propósito y hay poder. Y el domingo que viene vamos a ver qué es esa promesa, quién es esa promesa, cómo actúan nosotros, qué hacen nuestras vidas, qué potencial tiene. Ya quiero que sea domingo. Saludamos a todos los hermanos que se conectaron en Facebook, en YouTube. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber participado. Nos ponemos de pie, cantamos, saludamos a los demás. El Señor está con nosotros, está vivo, Él vive, nos da un propósito, nos da un poder.